están? Qué gusto saludarlos en esta bella mañana, como siempre, los domingos a las 11. Me da muchísimo gusto estar hoy aquí conectado con ustedes en este primer domingo del 2021. Ciertamente, pues hay y debe de haber muchas expectativas para este año que comienza. Y recuerden que Dios nos ha enseñado que todo depende de nosotros, realmente no depende de Él. Hay muchas cosas que no dependen de Él. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Y precisamente el saber qué cosas dependen de nosotros y qué cosas dependen de Dios es lo que va a marcar la diferencia de los frutos en tu vida. Es lo que va a marcar cómo estás viviendo y teniendo tu vida. Porque si tú crees que algo depende de Dios, tú vas a estar esperando que Dios lo haga, que Dios lo atienda. Pero si realmente es algo que no depende de Dios, sino depende de ti, por mucho que tú estés esperando, por muchas ganas que estés esperando la respuesta de Dios y por mucho tiempo que pases esperando la respuesta de Dios, nunca va a llegar. Porque Dios no va a decir, ay, mira, está esperando que yo haga esto. Bueno, lo voy a hacer. Y no va a hacer eso, porque si no lo ha hecho con nadie, no lo va a hacer con nadie. Esto es muy importante entender. Por eso Dios escribió la Biblia para que nosotros entendamos. La Biblia habla mucho del entendimiento. Hoy en la mañana estaba leyendo un poco de esta palabra y tú puedes buscar en tu concordancia y si no tienes una concordancia, hoy en día puedes descargar una concordancia en, en, en el internet para que la tengas en tu dispositivo, en tu móvil, en tu tablet o lo que sea. Y si no, también en la aplicación que normalmente usamos, que es la Biblia, que es el iconito, ese café que dice la Biblia y que es gratis descargarla a tu celular y que puedes descargar N cantidad de versiones ahí en tu celular para traer y comparar los versículos y estudiar un poco más y entender un poco más. Y estaba repasando esta palabra de entendimiento y conocimiento. Ustedes saben que pues es el tema que Dios nos ha dado estudiar y también compartir, enseñar. Y encontré un versículo en Isaías, Isaías 5, versículo 13, donde dice también que el pueblo de Dios fue cautivo en el desierto. Se está refiriendo a ese tiempo que fue cautivo en el desierto un tiempo porque no tuvo entendimiento, pero escarbándole más y estudiando más, también encontramos que hay dos razones por las cuales la gente no tiene entendimiento. Una, porque no se le enseña. No se le enseña que la palabra de Dios. Acuérdense, la palabra de Dios fue escrita para enseñar, primeramente para enseñar, redarguir, corregir e ilustrarnos en la justicia de Dios, que es la verdad. La verdad es la justicia de Dios. Y esa puede ser una razón por las cuales la gente no tiene entendimiento, pero también la Biblia nos enseña que hay gente que no tiene entendimiento porque su corazón es rebelde. Dice no a las cosas de Dios, ¿no? La gente no quiere entender porque el querer entender es responsabilizarnos de algo. Espero estarme explicando. Cuando la Biblia nos enseña algo y nosotros lo entendemos, estamos obligados a hacer lo que la Biblia nos está enseñando. Si la Biblia nos dice, no mentirás, no debes de mentir, la mentira es pecado, pues entender eso nos responsabiliza a no mentir. Y el hecho de dejar
de mentir, nuestra carne engañosamente puede pensar que no nos conviene, porque mintiendo podemos sacar provecho o podemos beneficiarnos de alguna manera. A veces la gente miente para obtener beneficios personales de cualquier tipo, ¿no? Materiales, económicos, lo que sea, siempre de alguna manera ventajosos, ¿no? ¿Quién llegó primero? Yo, no, sí, yo llegué primero, porque no sé qué, y estás mintiendo, tú sabes que no llegaste primero o lo que sea, ¿no? No tiene caso poner ejemplos de mentiras, pero muchas veces la gente no quiere entender. Entonces, esto nos lleva a pensar algo de que hay gente inteligente y hay gente lenta. Hay gente inteligente y hay gente lenta, ¿no? Lenta. Podríamos decir penitente, fíjate. Podríamos decir penitente y en el estricto sentido de la palabra, ¿no? Déjame decirles esto. Una vez platicando con Martín Lutero, ustedes saben que él es el padre de la Reforma cristiana, que además continúa, el cristianismo se sigue reformando. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando todos llevemos mucho fruto en toda buena obra, cuando todos estemos haciendo las mismas cosas que Cristo hizo y aún mayores, cuando todos vivamos en esa vida en abundancia que Cristo nos prometió y vivamos en esa paz que Cristo nos heredó, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando lleguemos ahí es cuando el cristianismo ya terminó de reformarse y ya todos lo entendieron y lo están viviendo. El entendimiento te saca, lo que dice ahí Isaías es que el entendimiento te saca de toda cautividad, ¿no? Pero regresando al punto, ¿por qué penitencia? Martín Lutero decía esto, hay un punto entre el querer ser, hay una diferencia entre querer ser y estar en el no ser. Fíjense bien, una cosa es querer ser, pero eso no te lleva a ser. Muchas veces la gente puede estar atorada en el querer ser y ese trayecto es la penitencia. Los que andan en ese trayecto son penitentes. Los que están en el querer ser, que el querer ser no los hace ser. ¿De acuerdo? Y de nada sirve estar en el querer ser si realmente vivimos en el no ser. O sea, si estamos atorados en el, pues todavía no lo soy. Y todavía no lo soy es por falta de entendimiento. Muy importante esto. Isaías ahí habla de que el desierto, por ejemplo, por donde el pueblo de Dios pasó después de que fue liberado, fue su penitencia. Y fue su penitencia porque no quisieron, no lograron el ser. Y solo aquellos que lograron el ser fueron los que entraron a la tierra prometida. Entonces, y ahí menciona que fue falta de conocimiento, como lo dice también Oseas 4:6, pero la raíz etimológica de la palabra que está ahí no se refiere a conocimiento. No dice conocimiento, sino entendimiento. Ahora sabemos que el conocimiento es resultado del entendimiento, pero el entendimiento es lo que te mueve, no el saber. Conozco mucha gente que sabe muchas cosas, pero no las practica. ¿Por qué? Porque le falta entendimiento. Una cosa es que te digas sé triunfador y otra cosa es que tengas el entendimiento para lograr ser un triunfador. Mi papá me decía, no les digas nada más el qué, sino diles el cómo. Y eso es lo que intento y trato de hacer cada domingo y cada jueves. No decirles nada más qué, sino decirles el cómo. El cómo, porque el cómo es el entendimiento para lograr hacerlo. Pero el punto es que tú tienes que identificar, bueno, soy un penitente porque estoy en un proceso de la injusticia o del pecado
a la justicia y el reino de Dios donde todo viene por añadidura. Ese es un penitente, el que está en ese camino, ¿no? En sí la palabra penitencia ni siquiera aparece en la Biblia, ¿no? Pero así se le puede llamar a alguien que está pagando para lograr algo, para lograr el entrar en el reino de Dios, el que está pagando la injusticia que le produce sus propios pecados, ¿de acuerdo? La Biblia habla de que el que peca produce mal en su vida, el que está en pecado está produciendo mal en su vida, y lo dice Tercera de Juan, verso 2. Si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. ¿A qué maldad se refiere? A la que tú te estás provocando a ti mismo estando en pecado. Es decir, seguir pecando, que significa seguir haciendo algo que sabes que no debes de hacer y lo sigues haciendo. ¿Por qué? Por una falta de entendimiento. Pero esa falta de entendimiento es el resultado de un corazón rebelde. No es resultado de ignorancia o de falta de conocimiento, ya es resultado de un corazón rebelde. Entonces, tenemos que entender y discernir, ok, lo que yo estoy buscando es que ustedes aprendan a examinarse para no seguir en una condenación. Aprendan a examinarse para no seguir como penitentes en el desierto, pagando un proceso de sus pecados, de sus injusticias, para poder finalmente entrar a la tierra prometida, o sea, entrar en el reino de Dios y su justicia, donde todo viene por añadidura. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? Estamos empezando este año nuevo y no importa cuántas veces empecemos los años nuevos, lo que importa es el significado que tú le vas a dar a tu vida, el significado que le vas a dar a las cosas que te suceden y qué vas a hacer. Todo depende de ti. Lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Tenemos que entender eso. Esa es la diferencia entre las religiones y el cristianismo. El verdadero cristiano sabe que Cristo hizo ya todo lo que tenía que hacer, que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, se hizo hombre y en forma de hijo, o se hizo hijo en forma de hombre, y vino a arrebatarle el reino a Satanás y a entregárnoslo otra vez a nosotros. La Biblia lo dice, que las llaves fueron dadas otra vez a nosotros. Las llaves con las que se abre el reino de Dios y su justicia para que todo venga a nuestra vida por añadidura. Entonces, recuerden esto, en Juan 19:28 dice así: después de esto, es el momento de la crucifixión de nuestro Señor, sabiendo Jesucristo que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliera. Ya todo estaba consumado, consumado. El que todo esté consumado es que todo esté cumplido, es que todo esté hecho, es que todo lo que Él tenía que hacer como Dios para bendecirnos, para librarnos del mal, para empoderarnos otra vez, Él ya lo había logrado. En el verso 30 dice, cuando Jesucristo tomó el vinagre, que le pide agua y le extienden una esponja con vinagre, dice, consumado es, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. O sea, murió, consumado es. Él cumplió su misión, Dios cumplió su misión, Dios terminó, tenemos que entender esto. Dios terminó la obra para que nosotros fuésemos libres del pecado. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de la maldad que nosotros mismos nos generamos pecando. Cuando nosotros entendemos que Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, entendemos todo lo demás. Si se acuerdan, el jueves les mencionaba yo un versículo que era Efesios
Efesios, aquí vamos a verlo, y esa es la diferencia que debemos de entender de los tiempos bíblicos. Una cosa es antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Ahora, cuando la Biblia nos dice antes de Cristo, se está refiriendo a toda su vida, muerte y resurrección. Cuando la Biblia dice después de Cristo, se refiere a la resurrección, después de la resurrección. Después de la resurrección, o sea, la división del tiempo es exactamente su muerte y resurrección, porque en su muerte es donde Él dijo, consumado es. En su muerte fue donde Él acabó con el Antiguo Testamento e inició un Nuevo Testamento. Acabó con un Antiguo Testamento que no era la verdad de Dios. Y yo sé que esto va a ser una bomba para muchos y una grosería. Pero por eso Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Las cosas que yo hago no las hago por mi cuenta, sino porque son la voluntad de mi Padre. Yo soy la verdad. Quiere decir, todo lo que les dijeron del Padre, no. Por eso cavilaron su muerte, porque vino a despedazar todo. Por eso dijo, no quedará piedra sobre piedra de este templo, etcétera, etcétera. No me voy a meter más ahorita en eso. Pero lo que divide el tiempo es ahí su muerte, porque es cuando se consumó, o sea, se acabó, dejó de ser. Cuando tú prendes un papel y queda el papel completamente consumido por el fuego, ¿qué queda? Cenizas. Y tú haces así, se desvanecen, se desbaratan, o sea, consumado. Y no hay modo de restaurar eso. No hay modo de arreglar eso, no hay modo de volver a hacer que ese papel quemado, ese testamento quemado o eso anterior que ya se quemó, que ya se consumó por el fuego y en este caso que se consumó por la crucifixión de Jesucristo, vuelva a ser. No. Por eso dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Ahora, en Efesios capítulo 1, versículo 3, y en el Nuevo Testamento empezamos a ver que, pero hablo del Nuevo Testamento que habla después de su muerte y de su resurrección, porque en el Nuevo Testamento están los evangelios, y los evangelios hablan de la vida de Cristo, y la vida de Cristo aún está antes de su muerte y resurrección, o sea, antes de la consumación de la justicia de Dios para nosotros y para con nosotros los que creemos. ¿Por qué les explico todo esto? Porque quiero aterrizar en sus corazones el por qué y el para qué de las cosas y de la palabra de Dios. Y aquí en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjense bien, nos bendijo. O sea, consumado es. ¿Por qué esta bendición ya nos la dio? Ya nos la dio. Esto es lo que tenemos que empezar a entender. Ya nos la dio. Ya tenemos lo que teníamos que tener para ser bendecidos. O sea, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y lo importante de este versículo es entender, como les decía yo el jueves, con el mensaje de fin de año, les decía yo que los lugares celestiales se refiere a los tres cielos. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Pues los tres cielos. ¿Cuáles son esos tres cielos? El tercer cielo es donde vive Dios Padre, donde Cristo nos ha preparado morada, donde las calles son de oro, etcétera, etcétera. El segundo cielo es todo el universo que creemos y entendemos como infinito, que no lo creo yo, infinito el tercer cielo.
Aún el espacio que creemos infinito tiene finito porque termina donde empieza el tercer cielo. En todo el espacio tenemos bendición espiritual, en todo el espacio. Y el primer cielo es este cielo que nos rodea. Este cielo, es el primer cielo. Este es el primer lugar celestial. Entonces, lo que aquí está diciendo la palabra de Dios es que nuestro Padre Celestial ya nos bendijo con toda bendición, y dice espiritual. ¿Por qué? Porque las bendiciones espirituales son las que dan lugar a las bendiciones materiales. Todo primero fue una idea espiritual y después se convirtió en una bendición material. No sé si me estoy explicando. Dios dijo hágase la luz y se hizo. Primero era una idea espiritual. Dios dijo hágase la tierra y se hizo. Dios dijo hagamos al hombre e hizo al hombre. Todo primero, bendición espiritual. No hay una bendición física o material si primero no fue una bendición espiritual. Voy a poner un ejemplo. Un beso, tú puedes pensar en un beso, darle un beso a tus hijos, ¿no? O a tu ser amado, y esa es una bendición, pero no se consuma hasta que vas y lo das. Pero primero su origen, ¿qué fue? Fue algo que te nació del corazón, algo que te nació del espíritu. ¿Por qué del espíritu? Porque es algo que nació del amor, y el amor es espiritual. Aunque se siente en el alma, el amor es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios es espíritu. ¿Ok? Entonces, dice aquí que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Toda bendición espiritual es el inicio de todas las cosas vienen por añadidura. Toda bendición espiritual está en el reino de Dios y su justicia, que provee todas las cosas que vienen por añadidura. Y Cristo hablaba ahí de cosas materiales, hablaba de riqueza, hablaba de economía, hablaba de ropa, hablaba de tu casa, hablaba de tu coche, porque el coche o tu camioneta o todos los coches o camionetas que puedas tener son una extensión de tu casa. Hablaba del alimento, tener el mejor alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero que entiendas para dar pie al mensaje de hoy, que es un paréntesis de la serie que estoy dando, pero que como siempre todo tiene que ver, es esto, que Él ya nos bendijo. No te va a bendecir, no te va a bendecir. Mi papá me decía un día, no, déjate eso de que Dios te bendiga. Y me lo dijo así como, no, Dios te bendiga, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué horas. Y eso impactó grandemente mi vida, porque sí, el Dios te bendiga es una expresión completamente religiosa, ¿no? Que se desprende de una esperanza de quién sabe cuándo, de algún día. Lo correcto es, como él me enseñó, es Dios te bendice. Dios te bendice. ¿Por qué? Porque ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios ya te bendijo. Creo que eso está mejor, ¿no? Dios ya te bendijo. Pero si decimos Dios ya te bendice, ¿por qué? Porque bendijo es del pasado presente participio gerundio del que es, sigue siendo y seguirá siendo por siempre y para siempre. Amén. En ese tiempo está bendijo. Bendijo. ¿Ok? Otro versículo poderoso que también habla de esto, y como lo he dicho en los estudios de los jueves, son los capítulos 1 de las tremendas cartas y epístolas del apóstol Pablo, ¿no? Donde habla prácticamente de lo mismo. Colosenses 1, así como Efesios 1, Colosenses 1, versículo 13, dice, voy a leer desde el 12,
bueno, desde el 11, ¿no? En el 11 dice que nosotros ya debemos de estar fortalecidos con todo poder, o sea, el conocimiento de Dios antes desde el 9 está hablando de que la voluntad de Dios, perdón, es que estemos llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? El que está lleno del conocimiento de Dios es porque ha tenido un entendimiento, y el que ha entendido recibe el conocimiento, y el que recibe el conocimiento y ha sido entendido lo empieza a practicar, y aquel que empieza a practicar porque ha entendido el conocimiento de la voluntad de Dios y ha crecido en el conocimiento de Dios, vive, dice el verso 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y luego dice el verso 13, el verso 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Ya eres apto, no vas a hacer lo que Cristo ya hizo en la cruz y que fue consumado, fue hecho, fue realizado, fue cumplido, es el que tú hayas sido librado, el que tú hayas sido librado y hayas sido empoderado conforme a la potencia de su gloria, porque te ha hecho apto. No te va a hacer, te ha hecho ya apto para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice ahí, o sea, la herencia, ¿ok? Una herencia espiritual, material. ¿Cuál es la herencia material? Salud física y económica, riqueza económica. Eso es, ¿ok? Y dice ahí que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Algo que debes de entender y te debe de quedar claro es esto. Dios no nada más nos ha bendecido con todo, sino que también Dios nos ha librado del mal. Tú tienes que voltear y dile al que está a tu lado, Dios te ha librado del mal, Dios te ha librado de todo mal. Por eso es que yo les decía en una clase pasada, no te puede pasar nada que sea grave. El problema es cómo reaccionas tú a las cosas, qué significado le das a las cosas. Pero Dios está prometiendo que te he librado del mal. Eso quiere decir, no te puede pasar algo que sea verdaderamente grave, que sea verdaderamente malo. No te puede pasar. El problema es qué significado le das tú. El significado que tú le das a la pandemia, el significado que tú le das a que quizá te quedaste sin trabajo, el significado, si te quedaste sin trabajo es una oportunidad para hacer algo propio. ¿Qué significado le das a las cosas? Eso es lo que va a determinar tu vida y eso es lo que va a determinar los resultados de tu vida en tu vida. Entonces, el mejor proyecto que podemos tener hoy por hoy, pues es el año nuevo, que es un pretexto, ¿no? El año nuevo, siempre esperamos el año nuevo voy a bajar de peso. Voy a esperar el año nuevo para hacer buenos propósitos, para empezar buenos propósitos, ¿no? Voy a esperar el año nuevo para tener nuevos buenos deseos y buenos propósitos. No es cierto, ¿no? ¿Cuántos ahorita, decía un payasito el otro día en la tele, ahorita todos están con el buen deseo de voy a bajar de peso, ¿no? Y ya te diste cuenta que ese deseo de vas a bajar de peso no es un deseo de este año, es un deseo que un propósito que lo hiciste a principios del 2020, que realmente empezó en el 2019, pero que en realidad te lo propusiste el 2018, y el 17, y el 16, y en el 15, y cualquier año te has propuesto muchas cosas que no has cumplido por una u otra razón. Puede ser falta de entendimiento por ignorancia o rebeldía. Pero hablando de los 1000 pasos, ¿no? El tema de hoy,
el tema de hoy, 100 pasos, hablando de los 100 pasos, ¿no? O 1000 pasos o los que quieras, empiezan con uno, empiezan con uno. Mientras no des ese primer paso, no podrás avanzar. Nunca vas a avanzar si no das el primer paso. Nunca vas a ir a ningún lugar si no das el primer paso. Nunca vas a poder dar el segundo paso si no das el primer paso. Ni siquiera vas a llegar al segundo paso si no das el primer paso. El primer paso. Es importante siempre dar el primer paso. Tienes que entender que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y a su imagen quiere decir igual a Él. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Tú te viste hoy en la mañana en el espejo y ¿qué viste en el espejo? Viste, no te viste a ti, viste tu imagen, viste tu imagen. Pero esa imagen no tenía ninguna diferencia contigo. Si tú cuando te viste en el espejo tenías un pelito parado, lo viste ese pelito parado en tu imagen. Y Dios nos hizo a su imagen. Eso quiere decir, nos hizo igual a Él. Y somos tan poderosos como sea tu fe. Como sea tu fe. Pero leímos en Colosenses 1 que fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Aquí está claramente definido cuál es el poder o cuál debe de ser el poder de nuestra fe. Fortalecidos con todo poder, dice ahí el versículo 11-12, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, el versículo 11. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres un hijo de Dios? Salvado por Cristo Jesús, convertido a hijo de Dios por Cristo Jesús. Ahora, otra vez, nuevamente, a la imagen de Dios, eso quiere decir igual a Dios, igual a Dios, fortalecido con todo poder. Pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto hemos sido fortalecidos? Aquí dice que hemos sido fortalecidos tanto como a la potencia de su gloria. Tanto como a la potencia de su gloria. Esto está muy cielícola y ciertamente puede ser difícil entenderlo desde una perspectiva terrícola. Desde una perspectiva terrícola, conceptualizada en lo que la religión, tu religión, te ha dejado. Eres una cucaracha marina, inmerecedora de nada, que no vales nada, eres un pecador, etcétera. Y esa mentalidad es la que puede estar gobernando tu vida y es la que no te va a llevar a lograr nada ni en este año ni nunca, o lo que no te ha llevado a lograr algo en los años pasados. Así es de que 1000 pasos, 100 pasos, 1 millón de pasos que tienes que caminar para salir del desierto y entrar a la tierra prometida, para salir de las aflicciones por un tiempo, que deben de ser por un tiempo. Fíjate bien, el pueblo de Israel pasó por el desierto 40 años, cuando en el plan de Dios tenía que ser 40 días. Fíjate la gran diferencia. En lugar de ser 40 días, fueron 39 años más 325 días, para ser exactos. 39 años más con 325 días. Eso fue lo que tardó de más. Eso fue lo que tardó la penitencia de Israel. Eso fue lo que tardó el proceso. Eso fue lo que tardaron las aflicciones temporales del desierto al pueblo de Israel, y no todos lo lograron. No seamos así.
¿Por qué ellos tardaron tanto tiempo si en el plan de Dios era 40 días nada más? Era 40 días nada más. ¿Por qué tardó tanto? Por la mentalidad del pueblo de Israel. La mentalidad de esclavitud de la cual venía el pueblo de Israel, que acababa de ser liberado después de cientos de años de esclavitud en Egipto. Esa mentalidad de esclavo es la que les hizo tardar tanto tiempo. Entonces, yo me acuerdo que cuando empecé mi reconciliación con el Señor en 1994 y empecé a estudiar ese mismo año que me reconcilié con el Señor, empecé a estudiar el primer instituto bíblico. Yo me reconcilié finales de junio, principios de julio, por ahí si mal no recuerdo, fue un congreso que terminó el 7 de julio del 94. Y en septiembre ya estaba yo inscrito en el primer instituto bíblico. Y yo entendí esto, que tenía yo que pasar por un desierto y que en ese desierto no iba a ser cómodo, iba a haber aflicciones, escasez, etcétera. Pero entendí que dependía de mí. Dije, si tengo que pasar el desierto para llegar a mi tierra prometida, me voy a apurar, me voy a apurar. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprender. Entonces me metí al primer instituto bíblico y luego pues otro y otro y luego pues otro y otro. Y luego estudiar con los judíos mesiánicos, que son los judíos que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y estudié también con ellos y dije, voy a cumplir mi proceso rápido. El problema es que mucha gente, lo que pudo haber durado 40 días o 4 años o los que sean, se tarda 40. Y unos ni siquiera entran, ni siquiera llegan, se mueren en el camino. Que no te pase a ti, que no te pase a ti. ¿De qué depende? De tu sistema de creencias. ¿De qué depende? De que empieces a dar el primer paso. Empieza a dar el primer paso de fe. Y luego da el segundo paso con más fe y el tercer paso con más fe. No vas a llegar al 10.º paso donde vas a tener 10 veces más fe si no empezaste con el primer paso de fe. Este año o cuando sea. Pero si este año tiene que ser, que sea. Muchos dicen que estamos empezando una nueva década. Yo no lo creo. La nueva década la empezamos el año pasado, cuando llegamos al año 2020. Ahí terminó, cuando llegamos al 2020 terminó la década que empezó en el 2011, que empezó en el 2011 y acabó en el 2020. Y en el 2020 empezó la nueva década. Tú no empiezas una década hasta que cumples un año. Tú empiezas tu nueva década de vida cuando estás viviendo tu primer día y tu primer mes y tu primer año. Tu primer año forma parte. Entonces, realmente la década empezó el año pasado. Así es que, cuando sea, pero empieza. Pero empieza. Si vamos a tomar de pretexto este año nuevo 2021 para empezar, yo diría que más que pretexto es necesario. A menos que tú estés muy bien, dadas las circunstancias mundiales y nacionales. Pero aun cuando estés muy bien, tienes que entender que hay algo mejor. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios siempre hay una gloria después de otra gloria. Siempre hay algo mejor de lo mejor que tienes ahorita. Por eso Él dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. O sea, de tu situación que tienes ahorita, te puede llevar a una mejor. Y cuando estés ahí, Dios te puede llevar a una mejor. ¿Cómo te va a llevar? ¿Cómo nos lleva Él de gloria en gloria? Haciendo nosotros lo que nos corresponde, entendiendo nosotros lo que nos corresponde, dando el paso
nosotros. No lo tiene que caminar Dios, lo que Él tenía que hacer ya lo hizo, lo tenemos que caminar nosotros, lo tenemos que ejecutar nosotros. Así es de que mientras no des ese primer paso no podrás avanzar. Empieza a avanzar, empieza a avanzar. Tienes que entender que cuando Dios te creó en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya, Efesios 2:10, porque somos hechura suya. O sea, todos fuimos hechos por Dios. Y luego dice, creados en Cristo Jesús. Fíjense bien, son dos cosas diferentes. Somos hechos por Dios, pero creados en Cristo Jesús. Esto lo que está refiriéndose aquí la palabra en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús, y dice ahí, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Se está refiriendo a una buena obra es tener salud, una buena obra es tener riqueza, una buena obra es sembrar de esa riqueza en la obra de Dios. Una buena obra es servir en la obra de Dios. Ahí cuando ves buenas obras, no obras buenas, esas son las que nosotros hacemos como resultado de que somos hijos de Dios. Pero las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas es la salud, la riqueza y el servir a Él con salud y riqueza. Y Dios preparó todo eso para nosotros. Y Dios te ha creado en Cristo Jesús con las mismas características iguales a Cristo Jesús. Número uno, tienes que entender que Dios te creó con recursos. Dios te creó con recursos. Dios no ha creado a alguien sin los recursos necesarios para que Él tenga los recursos que, conforme a la potencia de su fe, que tenga por su entendimiento, pueda vivir. No sé si me expliqué. Tú tienes los recursos que creas que eres capaz de tener, que creas que eres capaz de recibir, controlar, que creas que puedes tener. Esto es bien importante. Recuerda que tenemos que estar listos para entender y vivir que no hay nada grave que nos pueda pasar. No hay algo tan malo que te pueda pasar. No lo hay. Pero también tienes que entender qué tan listo estás para lo grande. Qué tanto bueno puedes recibir. Qué tanta riqueza puedes recibir. Porque si no estás listo o lista para recibir gran riqueza, no la vas a recibir. Si tú no tienes, y eso Dios lo sabe, si tú no tienes la sabiduría para administrar bien una riqueza, no la vas a recibir. ¿Por qué? Porque te vas a volver loco, te vas a volver loca. Vas a dar a quien no debes de dar. Vas a gastar en lo que no debes de gastar. Te vas a acabar el dinero y vas a acabar peor de como estabas antes. ¿Cómo es que entonces vas a estar listo? Ocupando los recursos que tienes, empezando por la palabra de Dios, porque el primer recurso que Dios nos dio fue su palabra. Ese es el recurso más grande. ¿Por qué? Porque su palabra te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir para que termines siendo un ilustre de la justicia de Dios. Ahí dice, ilustres en la justicia de Dios. Porque cuando tú eres ilustre en la justicia de Dios, tú vives y practicas lo justo. Lo justo. Y para eso se necesita sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En el recurso que Dios nos ha dado, que es su palabra. El segundo recurso que Dios te dio, que Dios nos dio, es la pasión. ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Haz lo que te apasiona, busca lo que te apasiona, perfecciónate en lo que te apasiona y luego busca quien te pague por hacer eso. Eso es lo que te va a ser feliz y es lo que te va a hacer rico. Tienes recursos dados por Dios, todos los recursos que quieras los tienes. Tienes la pasión dada por Dios. ¿Qué es lo que te apasiona hacer?
Hoy en día, lo que el mundo ahora está buscando ya no es tanto que seas profesionista o que seas un todólogo y que sepas de todo. Hoy lo que la gente, el mundo está buscando es la, um, se me fue la palabra, pero es que seas eh, eh, especialista o perfecto en algo. O sea, que seas un expertividad. Esa es la palabra. Que seas experto en algo. Es lo que ahora el mundo está buscando. No importa si estudiaste mucho para ser experto en eso, qué bueno. Eso es lo que necesitamos. Un experto en esto. Un experto en aquello. No que sea un todólogo, no. Un experto. Entonces, usa tu pasión y hazte experto en algo. Cuando te haces experto en algo, la gente te va a buscar para que le bendigas en eso. Y te va a pagar por eso. Y está bien, es correcto, es justo. Tú bendices, ellos te van a bendecir. Ese es el plan de Dios. En el plan de Dios todos ganan. Y siempre busca en todo lo que hagas que sea bueno para todos. Sea bueno para ti, pero sea bueno para los demás. Sea bueno para ti y sea bueno para los demás. No nada más bueno para ti, sino bueno para los demás. Esto te va a llevar a un nivel espiritual impresionantemente enorme. La mayoría de la gente siempre está buscando lo que es bueno para él, ¿no? Un cónyuge es infiel porque él cree que es bueno para él, pero no es bueno para su cónyuge, ¿verdad? A nadie le gusta sufrir infidelidad. El que la comete porque cree que es bueno para él, cree, mas no quiere decir que lo sea. Está engañado, ¿no? Después no hay modo de arreglar eso. Tan es así que por el adulterio, Dios mismo permitió el divorcio y lo dijo claramente: por adulterio te puedes divorciar. Y hay otra razón que no la voy a comentar ahorita, no es el tema. Pero ahí viene en Mateo las razones por las cuales fue permitido el divorcio, pero finalmente tienes que empezar a vivir así. Si voy a hacer algo, es porque es bueno para todos, no nada más para mí, bueno para... Y vivir con eso te va... Es bueno para mis vecinos tanto como para mí, sí, ok, entonces lo voy a hacer. Y si no, yo te aconsejo mejor sufrir la injusticia que cometerla, pues que sea mejor para ellos que para mí. Y Dios te va a recompensar, porque Dios es justo. Y si Dios ve que fue injusto que sea bueno para ellos y no para ti, Dios te va a subsanar esa falta de justicia con otra bendición. Y siempre conviene, créelo, siempre conviene. Entonces, pasión. Busca cuál es tu pasión, hazte experto en lo que te apasiona y después véndelo. Busca quien te pague por eso. ¿Eres experto en esto? Ok, estos son mis servicios y soy experto. Y el hecho de que seas experto va a hacer que no estés echando volados a ver si te salió bien el trabajo o no. No, te va a salir bien. Te va a salir bien porque eres un experto en eso. Otra cosa que Dios te dio cuando te creó en Cristo Jesús es talento. Talentos. Tú traes talentos desde que naciste, desde el vientre de tu madre. Tú heredaste de parte de Dios talentos. De parte de la genética de toda tu familia, hasta 7 generaciones atrás, heredaste talentos. Encuentra esos talentos, ¿sí? También heredaste defectos, ¿ok? Encuentra los defectos y acaba con ellos. Pero encuentra los talentos y desarrollalos. Normalmente los talentos van de la mano con la pasión. El que tiene el talento por cantar, tiene la pasión por cantar. El que tiene talento por hacer negocios, tiene pasión por hacer negocios, etcétera, etcétera. Entonces es importante, desarrolla tus talentos con pasión. Otra cosa que tienes que hacer hoy en día es tener una actitud de servicio. Sirve a todos.
sirve a todos. Siempre que veas la oportunidad de servir a alguien, hazlo, porque cada vez que tú puedes hacer algo por alguien, un favor, lo que sea, este, es una oportunidad que Dios te está dando para que le des una razón a Dios de bendecirte Él, no el vecino, no tu familiar, no tu cónyuge, ni siquiera. O sea, siempre que puedas hacer el bien, hazlo y hazlo como dice la Biblia, como para Dios, para que lo hagas muy bien, porque el hecho de que tú sirvas de esa manera a los demás, Dios te va a estar dando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque servir a los demás es servir a Dios. Aquel que ama a Dios ama a su prójimo como a sí mismo. Es una consecuencia. Aquel que cumple el primer mandamiento va a cumplir el segundo mandamiento. Así es que sirve y todo lo que hagas por los demás y para los demás, se lo merezcan o no se lo merezcan. Este no es tu tema, ni te incumbe, porque si tú, a ver, se merece mi ayuda, se merece mi favor, se merece mi servicio, si tú piensas así, tú ya estás juzgando. Y el primero que va a perder eres tú. Porque la bendición que, que Dios te va a dar al hacerte justicia por tu servicio, entonces depende de tu juicio. Y si tu juicio te dice no sirvas, no hagas, ¿quién pierde? ¿Te das cuenta? Pierdes tú. Pero si tú ves que puedes hacer un servicio y lo haces, ¿quién gana? Tú. Porque si no te lo paga la gente, qué bueno que te lo pague Dios. Yo siempre le digo a los congregantes, cuando hacen algo o me dan algo, les digo que Dios te lo pague. Y pide, porque Dios te lo va a pagar. Entonces, qué bendición es cuando alguien no te puede pagar algo y te dice que Dios te lo pague. Eso es una bendición, ¿verdad? Porque hay unos, no, nada que Dios me lo pague, me pagas tú. No, estás perdiendo la bendición de Dios. Ya la negaste. Así es que cuando alguien te diga que Dios te lo pague, así yo a mis hijos, a mi esposa, siempre que hacen algo, que Dios te lo pague, así es que pide, porque Dios te va a pagar lo que acabas de hacer por mí o por la obra o por el ministerio, por lo que sea o por quien sea, que Dios te lo pague, así es que pide. Que Dios te lo va a pagar, así es que pide. Y pide, y pide. Así es de que servicio es muy importante. No dejes de hacer el servicio. ¿Quieres bendición con un buen trabajo? ¿Quieres bendición con muchas ventas? Sirve. Sirve a tu familia. Sirve a tu cónyuge si eres casado. Sirve a tus padres si eres soltero. Sirve a tus hijos también. Los padres servimos mucho a los hijos. Sirve a tus hijos. Sirve a tus vecinos. Sirve a tus compañeros de trabajo. Sirve al que va en la calle. Sirve cediendo el paso cuando estés manejando. No seas necio ni te hagas necio con esos necios. Tú eres el primero que ya estás teniendo un corazón rebelde y que será falto de entendimiento por esa necedad, esa rebeldía. Entonces, sirve cediendo el paso. Y todo ese servicio que debe de manar de ti va a ser recompensado por Dios este año y toda tu vida. Nunca te va a faltar. Si hay una seguridad que reciben los diezmadores es que saben que nunca les va a faltar. ¿Por qué? Porque ellos dan. Y el que da y al que da se le dará. Porque ellos han entendido con un corazón dispuesto, no rebelde, que el diezmar hace que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre de ellos bendición hasta que sobreabunde. Por eso muchos no quieren entender el tema del diezmo, porque entender el tema del diezmo los va a comprometer a diezmar. Pero cuando tú entiendes que el diezmar compromete a Dios para abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde en lo que necesitas, a lo mejor no necesitas dinero, pero necesitas salud, o necesitas amor, cariño, una esposa, un esposo, un hijo. Cuando entiendes eso,
Conozco gente que nunca ha diezmado y hay algo en su vida que nunca ha obtenido. Y qué triste, porque se ataron de esa manera. Se ataron de esa manera. Reflexiona sobre esto. ¿Ha habido algo que has querido y no lo has obtenido? ¿Cuántas veces te habló Dios del diezmo y no lo diste? Entonces, obviamente los simples o la simpleza no entiende esto. Son cosas espirituales, desde luego. Y la carnalidad no lo entiende ni deja entenderlo. Otra cosa que tienes es influencia. Tienes un gran poder de influencia. Eso es algo que es muy difícil ver en nosotros mismos. Pero si tú vendes algo, tú tienes la suficiente influencia que Dios te ha dado para influir en tus compradores y hacer que te compren. Tienes influencia para dar un buen ejemplo cristiano. Tienes influencia para compartir el evangelio, que es salvar a alguien del infierno eterno y ponerlo en el cielo eterno. En el cielo, en la salvación. Tienes influencia para enseñar, para compartir. Tienes influencia para darle clic al enlace de esta enseñanza y compartírsela a alguien para influir en su vida. Usa tu influencia. Si tú empiezas a usar tu influencia, mira, yo uso mi influencia y cuando, por ejemplo, digo, no quiero que nos llueva, así es que no llueva, en nombre de Jesucristo mando que no llueva. O está lloviendo y no me quiero mojar, en nombre de Jesucristo mando que deje de llover. O necesito dinero y en nombre de Jesucristo mando que venga a mí este dinero que necesito. El jueves platicaba yo de alguien que me comentó que no tenía dinero para alguna situación y le dije, mañana te deposito. Yo lo sentía así en mi corazón, no siempre lo siento, hay veces que Dios me dice, no te metas ahí, ok, pero en este caso con esta persona sentí en mi corazón, mañana te deposito. Y no tenía yo para hacerle ese depósito. Y después nos depositaron, después me depositaron y me depositaron casi el doble del doble, el doble del doble de lo que él necesitaba. Entonces no nada más le deposité, sino que le deposité casi el doble de lo que él necesitaba. Y yo me quedé con la otra mitad. Y así es Dios. Así son las cosas espirituales. Y así es nuestra influencia. ¿Cómo vas a usar tu influencia? Mando que vengan compradores. Mando que hoy tenga un mejor día que ayer. Mando que hoy venda 30% más que ayer. Hoy gane 30% más que ayer. O que este mes gane 30% más que el mes pasado. Tú tienes influencia para decir, yo mando que este año sea de cientos de miles para mi negocio, para mi vida. Yo mando que este año sea el que tenga un trabajo estable y que no me falte nada y abunde en mi vida. Tienes influencia. Por eso Dios dice, dale a Dios lo que es de Dios, porque el dar a Dios lo que es de Dios te da la seguridad de esa influencia. Nadie va a tener esa seguridad de influir en los cielos. Yo cuando oro de verdad, no me gusta decir esto, pero se los digo con toda franqueza, yo cuando estoy orando, yo percibo, siento y casi veo cómo se mueven los cielos, cómo se mueve el cielo para responder las oraciones que hago. Influencia. Las mismas cosas que yo hice, ustedes las harán también. Influencia. Tienes la influencia para hacer que la prosperidad venga en tu vida. Tienes la influencia para hacer que la sanidad venga a tu vida.
Y otra cosa que Dios nos dio, que Dios nos da a través de la inspiración, que es una función del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Recuerda esto siempre. La inspiración y la intuición son funciones del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú intuyes algo, es el Espíritu Santo hablándote. Cuando tú eres inspirado para hacer algo, es el Espíritu Santo hablándote. Y estoy hablando de ideas. Hablando de la inspiración, son las ideas que Dios te da para hacerte rico. No dejes tus ideas en ideas nada más, porque tus ideas son las que Dios te ha dado. Nadie puede tener ideas de bendición que no vengan de Dios. Todas nuestras ideas de bendición son de Dios. Sé obediente a las ideas que Dios te da. Desde que te diga llama ahorita a un cliente, porque ese es el momento en el que el cliente te va a decir que sí. Manda ahorita este correo, manda ahorita este mensaje, ese es el momento en el que va a tener un efecto. Dios te está dando la idea, ahorita haz esto, ahorita haz lo otro, ahorita haz aquello, habla acá, ve acá, regresa, tramita, checa, mete, haz. Dios está dando todas esas ideas para hacerlas en ese momento. Obedecer a destiempo no es obedecer. La obediencia tiene que ser en tiempo y forma para que sea legal y tenga derecho. Todo está basado en el derecho. Y para que algo tenga derecho tiene que ser en tiempo y forma. Así es de que haz caso a tus ideas. Haz caso a tus ideas en el momento. En el momento. Siempre, todo el tiempo. Finalmente quiero compartirte Proverbios 24:3 que dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Este año vas a edificar lo que quieras edificar a pesar de pandemia, a pesar de crisis, a pesar de lo que sea. Tú puedes edificar tu casa. Tú puedes edificar tu casa este año con la sabiduría de Dios y con la prudencia se afirmará. Así es que sé sabio y prudente. Sé un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Entonces, que este año sea un año en el que empieces a pensar como un hijo de Dios. Empieces a actuar como un hijo de Dios. Perdona si tienes algo que perdonar para que no haya estorbo en tu corazón. Yo seguiré orando por ustedes y oro por ustedes para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo les dé revelación y entendimiento, alumbrando los ojos de su entendimiento para que a ustedes, en nombre de Cristo Jesús, les resplandezca la luz del Evangelio y ustedes vean, reciban y vivan cuáles son las riquezas a las que Dios nos ha llamado a todos. En nombre de Cristo Jesús, que así sea hoy y siempre en su vida, este año y todos los que vengan. Todos los que vengan. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue un gusto estar con ustedes este primer domingo del año. El siguiente domingo vamos a continuar con el tema de corrigiendo nuestra fe para que nuestra fe nos dé todo lo que queremos y anhelamos. Hay que corregir nuestra fe. Si tu fe no te ha dado lo que has querido, hay que corregirla, hay que ajustarla, hay que arreglarla. Y lo vamos a hacer, porque esta vida en Cristo Jesús, Dios nos la dio para vivirla y vivirla en abundancia. Los amamos mucho, reciban saludos de toda la familia pastoral, de mi esposa Ana, el pastor Jonathan, la pastora Paulina, les mandan fuertes saludos, abrazos y bendiciones. Recuerden que los amamos mucho y Dios también. Y recuerden que Dios los bendice y nosotros también. Nos vemos la próxima.